Así funcionaba el Arca de Noé en la ingeniería imposible del Génesis primera parte. Introducción y contexto histórico. Lo que arqueólogos, ingenieros y estudiosos han descubierto sobre el Arca de Noé ha cambiado radicalmente la forma en que muchas personas entienden esta historia milenaria. El relato, recogido en el libro del Génesis, ha sido considerado durante siglos un símbolo de fe y salvación. Sin embargo, un análisis detallado desde el punto de vista de la ingeniería, la logística y la biología revela un panorama aún más impresionante. Lejos de ser un simple mito o una leyenda, la historia del arca encierra elementos técnicos que incluso hoy en día despiertan admiración entre expertos de diversas disciplinas. Según el relato bíblico, Dios decidió poner fin a la corrupción y la violencia que se había extendido por toda la tierra. Para ello, eligió a Noé, un hombre justo y recto entre sus contemporáneos, para llevar a cabo una misión sin precedentes, en construir un enorme navío, capaz de albergar a su familia y a representantes de todos los tipos de animales terrestres, preservando así la vida durante un diluvio que cubriría toda la faz de la tierra. Las instrucciones que Noé recibió fueron precisas. Génesis, las 6 y 15, describe las dimensiones exactas en 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducido al sistema métrico moderno, esto significa aproximadamente 135 metros de longitud, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de altura. Para ponerlo en perspectiva, el arca tenía casi la longitud de un campo de fútbol y la altura de un edificio de 4 pisos, aunque más pequeña que los cruceros contemporáneos, que pueden medir hasta 290 metros de largo. Sus proporciones resultan sorprendentes desde un punto de vista técnico. Ingenieros navales modernos han identificado en estas medidas una relación óptima entre largo, ancho y altura, perfecta para garantizar la estabilidad en mares agitados. La proporción aproximada de 6 a 1 entre la longitud y el ancho se considera ideal para una embarcación diseñada no para navegar rápidamente, sino para resistir el oleaje y mantener la estabilidad en condiciones extremas. En otras palabras, el arca no estaba pensada para desplazarse a gran velocidad ni para maniobrar como un barco de guerra, sino para flotar de manera segura durante meses, soportando el embate de olas gigantescas y vientos huracanados. Pero, más allá de las dimensiones, el proceso de construcción planteó retos inimaginables. El relato bíblico indica que Noé tenía alrededor de 600 años cuando recibió la orden de construir el arca, y que dedicó unos 120 años a esta tarea monumental. Contó únicamente con la ayuda de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de las esposas de cada uno. No hubo gricas, ni herramientas eléctricas, ni maquinaria pesada. Todo el trabajo se realizó a mano, con herramientas rudimentarias y materiales disponibles en la época. El texto original menciona que el arca fue construida con madera dugofar, aunque no existe consenso absoluto sobre la identidad exacta de esta madera. Se han propuesto hipótesis podría tratarse de ciprés, cedro, o incluso de una especie hoy extinta, conocida por su gran resistencia al agua y a la descomposición. Sea cual fuere, la elección del material revela un conocimiento avanzado de carpintería y de las propiedades de la madera para resistir la humedad y la presión prolongada del agua. Otro detalle intrigante es la ubicación de la construcción. Según la tradición, el arca fue edificada en una zona alejada de grandes cuerpos de agua. Esto, desde un punto de vista náutico, carece de sentido. ¿Por qué construir un gigantesco navío en un lugar donde no podía ser botado directamente al mar? Sin embargo, esta aparente incoherencia subraya el carácter extraordinario del proyecto. El arca no fue hecha para un río o un océano específicos, sino para un cataclismo global que haría inútiles las rutas marítimas convencionales. Estudios modernos de ingeniería naval han simulado el comportamiento de un barco con las dimensiones descritas en Génesis, y los resultados son sorprendentes. La estructura, con su proporción alargada, maximiza el volumen interno para almacenar carga, en este caso, animales, alimento y suministros, mientras mantiene una estabilidad sobresaliente. La distribución de peso, el centro de gravedad y la resistencia a vuelcos fueron, al parecer, perfectamente calculados, aunque, según la Biblia, fue Dios mismo quien proporcionó el diseño. La estructura interna y la distribución de animales. El interior del arca de Noé no era un espacio improvisado ni caótico, lejos de lo que podría imaginarse como un simple almacén flotante lleno de jaulas desordenadas. La embarcación estaba organizada con un propósito claro
y una lógica funcional extraordinaria. El Génesis menciona que el arca estaba dividida en 3 niveles o pisos. Cada uno de ellos tenía funciones específicas, optimizadas para mantener la estabilidad, la higiene y el orden durante los largos meses de encierro. El nivel inferior estaba destinado a los animales más grandes y pesados. Esto no era una coincidencia. Al situar las especies de Mayo Ere Masa en la parte más baja, garantizaba un centro de gravedad más bajo, contribuyendo a la estabilidad general de la nave. En este piso, probablemente se encontraban ejemplares como elefantes jóvenes, hipopótamos, jirafas y quizás incluso dinosaurios juveniles, si consideramos la hipótesis de que estos animales existieron en tiempos de Noé. En esta sección, las jaulas y corrales habrían sido más amplios, con pisos inclinados que facilitaban la limpieza de desechos, permitiendo que los excrementos cayeran por gravedad hacia canales de drenaje. En el nivel intermedio se ubicaban los animales de tamaño medio, a grandes felinos como leones y tigres, ungulados como caballos y camellos, así como otros mamíferos de porte moderado. La elección de este piso para ellos respondía a un equilibrio entre su peso y la necesidad de un acceso más rápido para su alimentación y cuidado. Aquí también podrían encontrarse especies que requerían temperaturas estables y protección contra corrientes de aire, ya que este piso quedaba más protegido de la intemperie. El tercer y último nivel albergaba a las especies más pequeñas y a las aves. En este espacio, más cercano a la abertura superior del arca, llamada Suer en hebreo, se beneficiaban de una ventilación natural constante y de Mayo R iluminación. Este detalle era especialmente útil para aves y animales pequeños que requerían más luz y aire fresco. En este nivel también se encontraban los aposentos familiares, aislados del resto de la embarcación por muros y materiales que amortiguaban ruidos y olores. Uno de los aspectos más fascinantes de la logística del arca era la separación de especies según su dieta. Los herbívoros y carnívoros estaban ubicados en áreas distintas, evitando así conflictos y depredaciones. Esto implicaba un alto grado de planificación, ya que se requería asegurar que los olores de presas potenciales no provocaran estrés en los depredadores, y viceversa. Los compartimentos no eran simples jaulas. Cada uno estaba adaptado a las necesidades de sus ocupantes, con bebederos, comederos y, en algunos casos, materiales para que los animales pudieran anidar o descansar cómodamente. Las evidencias arqueológicas y las reconstrucciones teóricas modernas sugieren que muchos de los animales que entraron al arca eran juveniles o subadultos. Esto tenía ventajas evidentes. Ocupaban menos espacio, requerían menos alimento y producían menos desecho. Además, los animales jóvenes son más fáciles de manejar y tienen mayor esperanza de vida después de abandonar el arca, lo que garantizaba la repoblación de la tierra una vez finalizado el diluvio. Incluso especies enormes, como los grandes saurópodos, habrían podido ser transportadas si se seleccionaban ejemplares muy jóvenes. Otro factor que facilitó la tarea monumental de Noé fue la posible selección de tipos básicos de animales, en lugar de transportar cada especie moderna por separado. El concepto bíblico de min, tipo o clase, se refiere a grupos ancestrales que, tras el diluvio, pudieron diversificarse en las múltiples especies que conocemos hoy. Por ejemplo, único par del tipo felino podría ser el ancestro de leones, tigres, leopardos, jaguares y gatos domésticos. De esta manera, en lugar de millones de animales, el número real a bordo pudo haber sido de unos 6.8 individuos, incluyendo animales puros que fueron llevados en grupos de 7 parejas, como indica Génesis 7:2. La entrada de los animales al arca también se presenta en el relato bíblico como un acto guiado por la mano de Dios. El texto indica que los animales vinieron a Noé 2 en 2, lo que sugiere un fenómeno migratorio extraordinario. Más allá de las capacidades humanas de captura y transporte, esta migración espontánea habría eliminado la necesidad de que Noé y su familia salieran a buscar animales a lo largo y ancho del mundo. Para mantener la salud y el bienestar de todos estos pasajeros, el arca incorporaba sistemas innovadores. Los suelos inclinados y los canales de drenaje conducían los desechos hacia depósitos centrales. Estos, a su vez, podían vaciarse periódicamente mediante compuertas que permitían la expulsión del material al mar. Este diseño no solo mantenía limpio el ambiente interno, sino que prevenía la acumulación de gases nocivos. La iluminación interior se lograba mediante lámparas de aceite, probablemente alimentadas con aceite de oliva o grasas animales. Esto proporcionaba una fuente de luz constante, imprescindible, para trabajar en la alimentación
y cuidado de los animales, incluso durante las largas noches y tormentas en que la luz solar era escasa o inexistente. En cuanto al agua potable, el arca disponía de un ingenioso sistema de recolección de agua de lluvia. El líquido caía sobre la cubierta, era canalizado hacia cisternas, y luego pasaba por filtros de arena y carbón, métodos de purificación conocidos en la antigüedad. De esta forma, la tripulación y los animales disponían de un suministro constante de agua fresca, sin necesidad de recurrir a fuentes externas. La rutina diaria en el arca era estricta. El día se dividía en turnos de trabajo, en los que los 8 miembros humanos de la tripulación, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos, se ocupaban de alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, revisar la salud de cada especie, mantener el sistema de iluminación y preparar su propia comida. La disciplina era esencial. Cualquier descuido podía poner en riesgo a todos los ocupantes. En este contexto, la vida a bordo no era fácil. Los ruidos de cientos de especies distintas, el constante crujir de la madera bajo la presión de las olas y el golpeteo incesante de la lluvia y el viento creaban un ambiente sonoro intenso y agotador. Mantener la calma, la fe y la coordinación bajo tales condiciones requería no solo resistencia física, sino una fortaleza mental y espiritual excepcional. Alimentación, salud y ventilación en el arca. Uno de los mayores desafíos de la travesía no era simplemente sobrevivir a la tormenta, sino mantener con vida y en buen estado de salud a miles de animales y a la tripulación humana durante más de un año, en condiciones de encierro total. Esto requería un sistema de alimentación y suministro de agua eficiente, técnicas de conservación de alimentos, un control riguroso de la higiene y, sobre todo, un mecanismo de ventilación que garantizara aire fresco constante en un espacio cerrado. La alimentación de los animales. El arca no podía contar con cosechas frescas ni con pesca diaria para los ocupantes. Todo debía almacenarse y conservarse desde el inicio del viaje. Según análisis de expertos en logística bíblica, es probable que Noé usara un sistema que hoy podríamos considerar semi-autómato, grandes recipientes de cerámica o madera, colocados estratégicamente dentro de las jaulas, con aberturas calibradas para liberar alimento y agua en cantidades controladas. Los alimentos secos, granos, semillas, heno y frutas deshidratadas podían almacenarse durante largos periodos sin estropearse, siempre que estuvieran protegidos de la humedad y de plagas. Los carnívoros, en cambio, probablemente recibían carne seca o salada, así como legumbres o preparados que imitaran el aporte proteico de su dieta natural. No todos los animales depredadores requieren carne fresca a diario. Muchos pueden adaptarse temporalmente a proteínas conservadas. La variedad de especies requería una planificación minuciosa. Algunos animales necesitaban dietas especializadas, por ejemplo, aves graniveras, rumiantes, insectívoros, mientras que otros eran más flexibles. Esto obligaba a disponer de un inventario bien organizado y un calendario de racionamiento estricto, evitando tanto la escasez como el desperdicio. La dieta humana a bordo. La familia de Noé se alimentaba de granos, legumbres, frutas secas, panes sin levadura y probablemente algunos vegetales conservados en salmuera. Antes del diluvio, según el Génesis, la dieta humana era exclusivamente vegetariana, por lo que no se incluían productos cárnicos en su alimentación durante la travesía. Aunque monótona, esta dieta proporcionaba los nutrientes esenciales para mantener la energía y la salud. La gestión de los desechos. Mantener limpia una embarcación con casi 7,000 animales durante 370 días era un reto colosal. El sistema diseñado para resolverlo era tan ingenioso como simple. Los suelos de las jaulas estaban inclinados hacia canales que recogían la orina y los excrementos, conduciéndolos hacia depósitos centrales ubicados en el nivel inferior. Allí, con puertas controladas permitían expulsar periódicamente los residuos al mar, evitando acumulaciones peligrosas de gases y bacterias. El sistema de ventilación. Sin ventilación adecuada, el arca habría sido inhabitable en cuestión de días. La clave estaba en la abertura superior, el suer, o tragaluz, que recorría la parte más alta de la estructura y medía aproximadamente un codo de altura. Esta abertura, combinada con conductos verticales construidos entre paredes dobles, creaba un sistema de convección natural. El aire caliente y viciado subía y salía por arriba, mientras que el aire fresco entraba desde aberturas inferiores cuidadosamente protegidas contra el agua. Este efecto chimenea garantizaba la circulación constante de aire en los 3 niveles del arca, distribuyéndolo de forma uniforme y reduciendo la acumulación de humedad.
Es posible que algunas áreas se beneficiaran de microclimas controlados en zonas más húmedas para anfibios y reptiles, y otras más secas para mamíferos y aves. Prevención de enfermedades. El riesgo de contagios en un espacio tan cerrado era altísimo. La separación por especies y dietas ayudaba a limitar el contacto cruzado. Además, es probable que Noé y su familia realizaran inspecciones diarias para detectar signos de enfermedad y aislar a los animales enfermos en áreas específicas. La presencia de animales jóvenes, más resistentes a ciertas patologías y menos agresivos, también reducía incidentes y lesiones. El ambiente sonoro y psicológico. A todo esto se sumaba el ruido en rugidos, bramidos, graznidos, crujidos de madera, golpes de olas y el constante golpeteo de la lluvia. Estudios acústicos modernos estiman que el nivel de ruido podría haber superado los 85 decibelios, similar al de una fábrica en funcionamiento continuo. La familia debía adaptarse a dormir y trabajar en este entorno sin perder la coordinación ni la calma. Para sobrellevarlo, seguramente establecieron rutinas estrictas, turnos de descanso, horarios fijos de trabajo y espacios designados para la oración y la reflexión. Estas prácticas no solo organizaban el día, sino que fortalecían el espíritu y la resiliencia mental. El diluvio en su máximo esplendor y la resistencia del arca, el inicio de la tormenta, fue algo que ni siquiera la familia de Noé, preparada para la misión, pudo imaginar en toda su magnitud. El Génesis describe que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esta frase sugiere un evento doble en una torrencial precipitación desde la atmósfera y una erupción masiva de agua subterránea. Los modelos geofísicos modernos que intentan recrear este escenario plantean que el aumento súbito de masas de agua habría generado marejadas colosales, olas capaces de superar los 30 metros de altura, y corrientes marinas violentas que se extendían sin control. La visión que tendrían los ocupantes del arca, desde las pocas rendijas disponibles, habría sido aterradora en un horizonte completamente cubierto por agua y cielo oscuro, sin tierra a la vista, con relámpagos que iluminaban por fracciones de segundo la inmensidad caótica. Resistencia estructural en condiciones extremas. El arca no era un barco en el sentido moderno. No tenía velas, remos ni timón. Su misión no era navegar, sino flotar y resistir. Su forma rectangular y la relación entre su largo, ancho y altura menos 300 codos por 50 codos por 30 codos, aproximadamente 137.000 by 23 mx 14 metros, estaba optimizada para la estabilidad, no para la velocidad. Estudios de ingeniería naval realizados por el Korean Research Institute of Ships, Ocean Engineering, han demostrado que un barco con esas proporciones tiene una estabilidad comparable a los buques modernos de carga pesada. La forma plana de su base y el bajo centro de gravedad reducían el riesgo de vuelco, incluso en olas gigantes, mientras que los compartimentos internos actuaban como refuerzos, evitando que la estructura se doblara o se rompiera bajo presión. El uso de gopher, una madera mencionada en el texto hebreo, posiblemente ciprés, o un material similar, recubierto de brea, impermeabilizaba el casco, sellando uniones y evitando filtraciones. Este recubrimiento bituminoso, combinado con capas internas de resina natural, habría hecho al arca casi impenetrable al agua durante todo el año que estuvo flotando. Estrés psicológico a bordo. La vida en el arca durante las semanas más intensas del diluvio fue una prueba de resistencia mental. El sonido constante del viento y las olas golpeando contra la madera, el crujido de las vigas bajo la presión y el rugido ocasional de algún animal alterado, formaban un ambiente de tensión continua, sin un horizonte estable ni la posibilidad de salir al exterior. La percepción del tiempo se volvía difusa. Para la familia de Noé, mantener la rutina era la única defensa contra la ansiedad. La oración diaria, el canto de salmos y la lectura o recitación de las palabras de Dios probablemente eran parte de la jornada, sirviendo de ancla emocional en medio del caos. La certeza de que el arca no era fruto solo de manos humanas, sino de un plan divino, reforzaba la calma ante lo que, para cualquiera sin fe, habría sido una experiencia insoportable. El descenso de las aguas y el monte Ararat. Tras 150 días de aguas ininterrumpidas, el texto bíblico relata que Dios se acordó de Noé, y las aguas comenzaron a retroceder. El retroceso no fue inmediato. Primero cesaron las lluvias y se cerraron las fuentes del abismo. Luego, las corrientes comenzaron a calmarse, y el nivel del agua descendió lentamente. Finalmente,
El arca encalló en las montañas de Ararat, en la región que hoy corresponde al este de Turquía. No se trató de un amarre suave, la estructura, pesada por la carga y desgastada por meses de golpes de olas, se detuvo bruscamente en una ladera rocosa. El silencio tras tanto ruido debió resultar extraño e inquietante para sus ocupantes. Aún así, la familia no abandonó la nave inmediatamente. Esperaron meses más, observando el secado progresivo de la tierra y enviando aves exploradoras a primero un cuervo, que no regresó, y luego una paloma, que volvió con una rama de olivo, símbolo de que la vida vegetal comenzaba a renacer. Solo cuando el suelo estuvo seco, Noé abrió la gran puerta lateral del arca y liberó a los animales, iniciando la repoblación de la tierra. Legado de ingeniería y fe. El arca no fue solo un refugio, sino un símbolo de resistencia absoluta, una obra que unía conocimiento técnico y obediencia espiritual. En su diseño se combinaban principios de estabilidad naval, gestión de recursos, control sanitario y, sobre todo, una planificación a largo plazo que muy pocos en la antigüedad podrían haber imaginado. A día de hoy, ingenieros y arqueólogos siguen fascinados por su viabilidad, y el relato continúa inspirando tanto a creyentes como a estudiosos de la historia. Para unos, es la prueba de la intervención divina. Para otros, una hazaña de ingeniería adelantada a su tiempo, repoblación, adaptación y búsqueda de evidencia. Cuando Noé y su familia finalmente descendieron del arca, el mundo que conocían había desaparecido. El paisaje era irreconocible en las montañas, y colinas habían sido erosionadas, los valles arrasados por corrientes torrenciales, y las llanuras cubiertas por sedimentos frescos. El aire, aunque limpio, llevaba el olor de tierra húmeda y vegetación en proceso de regeneración. Liberación de los animales. El acto de liberar a los animales no fue simplemente abrir la puerta y dejarlos correr. Cada especie debía regresar a un entorno lo suficientemente estable para sobrevivir. En los primeros días, muchas criaturas probablemente se mantuvieron cerca del arca, hasta que sus instintos las guiaron a buscar alimento y territorio. La dispersión fue gradual, favorecida por la abundancia de vegetación joven y la ausencia de depredadores en ciertas zonas, al menos temporalmente. El equilibrio ecológico tardaría en restablecerse. Las cadenas alimenticias se reiniciaban desde cero. A los herbívoros encontraron abundancia de brotes y hojas tiernas, mientras que los carnívoros podían aprovechar la concentración de presas en áreas reducidas. Los animales más adaptables prosperaron primero, y las especies más especializadas tuvieron que recorrer mayores distancias para encontrar sus nichos. Adaptación y especiación. Algunos investigadores que estudian el relato del diluvio desde una perspectiva científica plantean que las especies a bordo del arca no necesariamente eran idénticas a las que conocemos hoy. Es posible que Noé llevara tipos básicos, o Berryman, grupos genéticos, capaces de diversificarse rápidamente, y que la variedad actual de especies provenga de la adaptación y especiación acelerada en los siglos posteriores. Esto explicaría cómo fue posible albergar toda clase de animales, sin tener millones de ejemplares distintos. De este modo, un par de felinos podría dar origen, tras generaciones, a linajes que hoy reconocemos como leones, tigres, leopardos y jaguares. El fenómeno, aunque rápido en términos geológicos, es coherente con los principios de la variabilidad genética. El altar y el pacto. Apenas asentados, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios en agradecimiento. El Génesis relata que Dios estableció un pacto con él, simbolizado por el arco iris, prometiendo que nunca más enviaría un diluvio para destruir toda la vida terrestre. Este acto marcó el inicio de una nueva era para la humanidad y para el planeta. Huellas arqueológicas y históricas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿queda algún rastro físico del arca o del diluvio? Existen relatos de expediciones al monte Ararat que afirman haber encontrado estructuras de madera incrustadas en el hielo y la roca a gran altura, demasiado grandes y regulares para ser formaciones naturales. En 1917, un aviador ruso reportó haber visto lo que parecía una nave parcialmente cubierta por glaciares. En 1955, un explorador francés escaló hasta un punto donde afirmó tocar madera antigua, petrificada por siglos de exposición al frío. En 2010, un grupo de exploradores chinos y turcos anunció el hallazgo de cámaras interiores de madera en una altitud superior a los 4.0 metros, sugiriendo que podrían formar parte de la estructura del arca. Aunque las evidencias fotográficas existen, la comunidad científica mantiene cautela, ya que la autenticidad de algunos hallazgos ha sido cuestionada y las condiciones extremas del Ararat
dificultan las investigaciones en evidencias geológicas, más allá de la búsqueda del arca. Hay estudios geológicos que apuntan a grandes inundaciones en distintas partes del mundo en depósitos sedimentarios marinos encontrados tierra adentro, fósiles de criaturas marinas en cimas montañosas y estratos geológicos que sugieren eventos de erosión masiva en un periodo relativamente corto. Algunos geólogos asocian estos fenómenos a inundaciones regionales de gran escala, como el colapso de lagos glaciares o la apertura del estrecho del Bósforo, que habría inundado el Mar Negro hace miles de años. Otros, en cambio, defienden la posibilidad de un evento global, coherente con el relato bíblico. El arca, en la memoria de la humanidad. Curious Seaman. Culturas de todo el planeta conservan leyendas de un gran diluvio desde el relato mesopotámico de Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, hasta las historias de los pueblos indígenas de América, tribus africanas y civilizaciones asiáticas. Aunque los detalles cambian, la esencia se repite. Un hombre advertido por una divinidad construye una gran embarcación para salvar a su familia y a los animales de una inundación catastrófica. Este patrón universal sugiere que la memoria de un evento de inundación masiva está profundamente arraigada en la historia humana. Reflexiones finales. El legado del Arca de Noé, más de 4000 años. Después, según el cálculo tradicional, la historia del Arca de Noé sigue viva, no solo en la fe de millones de personas, sino en el interés constante de historiadores, ingenieros y exploradores. Lo que comenzó como un relato sagrado ha traspasado fronteras culturales y religiosas para convertirse en uno de los episodios más universales de la memoria humana. La ingeniería detrás del mito. Desde un punto de vista técnico, el arca fue una proeza de planificación. Su diseño anticipaba conceptos que hoy son fundamentales en arquitectura naval: estabilidad longitudinal, resistencia estructural, impermeabilización avanzada y optimización del espacio interior. La elección de materiales, el uso de brea para sellar uniones y la distribución de compartimentos reflejan un entendimiento profundo de cómo mantener una embarcación segura durante largos periodos sin mantenimiento externo, incluso si se considera que Noé recibió instrucciones divinas precisas. Llevarlas a la práctica habría requerido organización, logística y mano de obra especializada. La coordinación para reunir animales, almacenar alimentos para más de un año y mantener un ambiente habitable dentro del arca demuestra un sentido práctico extraordinario. El mensaje espiritual. Para la tradición bíblica, el arca no es solo un artefacto físico, sino un símbolo de salvación, obediencia y esperanza. Representa la posibilidad de comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. La imagen del arco iris surgido tras la tormenta es un recordatorio eterno de que las pruebas más duras pueden preceder a la renovación. La historia también transmite un mensaje de responsabilidad. Así como Noé cuidó de cada criatura a su cargo, la humanidad está llamada a proteger la vida y preservar la creación. Esta lección adquiere un nuevo sentido en nuestra era, marcada por desafíos ambientales globales, influencia cultural y artística. El arca ha inspirado a pintores, escritores, músicos y cineastas durante siglos. Desde las ilustraciones medievales hasta las superproducciones de Hollywood, la imagen de la enorme nave resistiendo las olas ha capturado la imaginación colectiva. Cada generación ha reinterpretado la historia según sus valores y preocupaciones, manteniendo viva su relevancia, incluso en arquitectura y diseño. El concepto del arca como refugio autosuficiente ha influido en proyectos de viviendas flotantes y estructuras de emergencia para zonas inundables. La combinación de función y simbolismo ha hecho del arca un modelo recurrente en la creatividad humana. La búsqueda, que no termina. Mientras algunos creen que la misión del arca terminó en el monte Ararat, otros sostienen que la verdadera travesía sigue en curso. La búsqueda de pruebas físicas continúa, así como el intento de comprender plenamente su significado. Cada expedición al Ararat, cada análisis geológico y cada comparación con otras leyendas del diluvio aporta una pieza más al rompecabezas. Quizás nunca se encuentre una prueba definitiva que satisfaga tanto a creyentes como a escépticos, pero la sola persistencia de esta investigación revela algo profundo. La historia del arca toca fibras esenciales en la condición humana. Habla de supervivencia, fe, cooperación y esperanza. Un relato que trasciende el tiempo. El arca de Noé no pertenece únicamente a la antigüedad. Es, en cierto modo, un espejo en el que cada generación se mira. Nos recuerda que incluso ante una catástrofe que amenaza con borrar todo lo que conocemos, la preparación, la determinación y la fe pueden abrir un camino hacia un nuevo amanecer. Quizás, más allá de la madera y la brea,
El verdadero arca fue la unión de una familia, la confianza en una promesa y la certeza de que la vida, contra todo pronóstico, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Y así, en la memoria de la humanidad, el arca sigue flotando, navegando a través de mares de siglos, llevando consigo un mensaje que ningún diluvio podrá borrar.